Hola a todos, buenos días, bienvenidos a esta primera entrega de seminarios acerca de diferentes asuntos de actualidad o no relacionados con el mundo del desarrollo de software. Quiero agradeceros a todos de antemano el tiempo que habéis o que vais a dedicar para atender a esta pequeña charla o coloquio acerca del tema de los monolitos versus microservicios. Entraremos en profundidad más adelante. Así que me gustaría empezar primero hablándonos un poco acerca de la empresa de Sulzer, que es una empresa de consultoría con más de 40 años de presencia en el mercado. Su matriz está radicada en Alemania y desde los inicios está fuertemente especializada, sobre todo en el sector de la automoción, pero bueno, nunca ha perdido de vista ninguno de los otros potenciales mercados u oportunidades que hay siempre relacionadas con el entorno de la tecnología, el desarrollo de software o las soluciones informáticas. Em, Sin perder de vista todas esas posibilidades, en ese contexto nace un grupo al que pertenezco llamado Code and Cloud Engineering, que agrupa a diversos profesionales con diversas capacitaciones o aptitudes en el ámbito de la tecnología, que intentamos proveer las soluciones adaptadas a las necesidades de pues, diferentes clientes. Dentro de ese grupo yo desempeño la función de arquitecto de software y responsable de infraestructura técnica. Y pues como podéis comprender, en un grupo heterogéneo con diversas capacidades y funciones surgen diversos temas de discusión, de charla, de compartir ideas, de evolución también de habilidades. Y queríamos llevar esas charlas a un siguiente nivel y compartirlas con el público en general para aquellos que estuvieran interesados. Y dentro del marco de esas charlas, pues bueno, el primero de los temas que surgieron como potencialmente interesantes para el público en general, surgió el tema del monolito versus los microservicios. Así que bueno, pues vamos a entrar en materia. Empiezo dándos una pequeña definición de qué son ambos conceptos. Hablamos de monolito y microservicios no como una forma de agrupar el código del software que desarrollamos, no es una forma de estructurar el código, sino más bien es ambas definiciones hacen referencia a cuáles son los entregables de nuestra aplicación o de nuestro software que resuelven una necesidad determinada. Evidentemente, cuando nosotros nos planteamos un proyecto de software, intentamos hacer una recogida de requisitos que resuelva las necesidades de nuestro cliente, y el diseño de ese software tiene que ir de acuerdo a la solución que entendamos más adecuada para resolver esas necesidades o requisitos. Una de las soluciones que debemos aportar es la forma en la que se ejecuta nuestro software. Hay diferentes formas de ejecutar nuestro software. Nuestro software puede ejecutarse como una entidad única, un único proceso en el que se llevan a cabo toda la lógica de ejecución que necesita el software para resolver o para satisfacer la necesidad del negocio en el que se está poniendo en marcha esa herramienta de software, ese proceso de software. Cuando agrupamos toda la ejecución del software que desarrollamos en un único proceso que atiende todas las llamadas, necesidades entrantes del negocio al que le estamos proveyendo la solución en un único ejecutable, a esa arquitectura, esa disposición, se recibe el nombre de monolito. Aunque en la diapositiva podéis ver que, bueno, una definición que hemos elegido es la de una sola base de código con toda la funcionalidad, estrictamente no es necesariamente así. Es decir, podemos tener una única base de código que esté a la hora de desplegarlo, se presente en diferentes módulos o procesos que se ejecutan de forma independiente entre sí y se comunican cuando es necesario una única función
o una única solución entre varios de ellos, que sería lo que venimos a llamar microservicios. Entonces, yo quería desacoplar esta idea de tener una única base común de los conceptos de monolito o microservicios, porque en realidad un monolito que viene a resultar en un único ejecutable que resuelve todas las necesidades del negocio, su base de código puede estar estructurada de forma que una lectura del código fuente pudiera darnos a entender que hay una estructura de diferentes componentes que se comunican entre ellos, pero que el producto final de la compilación de todo ese código puede resultar en un único ejecutable que se despliega sin necesidad de interactuar con otros, a priori, a interactuar con otros componentes para conseguir llevar a cabo la función que desempeña. En contraposición, utilizando la misma base de código, podemos utilizar una estructura o una filosofía de microservicios cuya idea fundamental radicaría en la de que teniendo una única base de código ya estructurada como diferentes componentes, nuestro entregable final y los procesos que vamos a poner en marcha en producción se encuentran aislados y ejecutados de forma independiente e interactúan entre ellos haciendo uso de mecanismos variados que podemos encontrar hoy en día, pues, RabbitMQ, Kafka, que son frameworks de mensajería que posibilitan a aquellos procesos que se están ejecutando de forma independiente poder intercambiar información entre ellos de forma eficiente para llevar a cabo en conjunto todos ellos una o varias tareas que resuelvan las necesidades de nuestro cliente o de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los problemas más comunes que encontramos aplicando cada una de las estrategias? Bueno, pues cuando hacemos uso de una estrategia de monolito, suelen presentarse a menudo dificultades a la hora de escalar nuestra solución de software. Por ejemplo, a lo largo del tiempo, las necesidades del proyecto, del negocio que pretendemos solucionar con nuestra solución de software, con nuestro entregable, pueden crecer. Es posible que el cliente comience a tener más usuarios o mayor demanda de cada uno de ellos. Necesite satisfacer otras necesidades, como por ejemplo deslocalizar geográficamente la oferta de los servicios. Y eso se hace más difícil con un monolito porque cuando estamos ejecutando un único proceso que lleva a cabo todas las funcionalidades, es posible que en algún momento ese proceso que tiene que correr en una única, a priori en una única instancia de hardware, se vea limitado por las capacidades tecnológicas actuales en el momento en el que se está ejecutando ese proceso, ese software en una máquina física ya establecida. La tecnología en ese sentido nos limita, lo rápido que puede correr un proceso pues está limitado por las capacidades tecnológicas del hardware actual y es más difícil escalar un monolito para atender una mayor carga cuando evidentemente se está ejecutando en una máquina determinada y no podemos añadir más hardware u obtener un hardware que sea más potente o más rápido a momento de hoy, o el coste se hace prohibitivo. El uso de monolitos o usar un único proceso que agrupe o que satisfaga todas las funcionalidades también nos fuerza a tener unas dependencias de código algo más rígidas, porque evidentemente cuando nosotros estamos proveyendo de una solución única, con un único proceso para varias necesidades, en el momento en el que necesitamos cambiar alguna de ellas, refactorizar código, adaptarnos a una nueva tecnología, a un nuevo plugin, tenemos que hacer esos cambios y entregarlo como un todo. Quiere decir que aquellas funcionalidades que a priori no deberían verse afectadas por los cambios que hagamos en otro módulo para satisfacer otras necesidades, sí podrían verse afectadas por el hecho de requerir un único despliegue para resolver solo una de las partes que queremos ampliar, revisar o modificar
Entonces, evidentemente, eso requiere de unas pruebas de integración o de preproducción mucho más intensa para intentar que nuestro único desplegable, nuestro único proceso que va a verse puesto en marcha para satisfacer solo una de las partes, no esté afectando a otras partes del negocio inintencionadamente, claro. Otro de los problemas que son bastante comunes haciendo un uso de una estrategia, una arquitectura de software de monolito, es que es verdad que alarga un poco los ciclos de despliegue. Como he mencionado antes, para intentar evitar afectar alguna de las partes de nuestro código que resuelven un campo de una funcionalidad específica, debido a los cambios que necesitemos introducir para añadir nuevas funcionalidades o modificar las existentes, requiere de unas pruebas intensivas, unas pruebas de regresión, es decir, de cerciorarnos de que los cambios que introducimos al código no afectan a otras funcionalidades, aunque a priori sean totalmente independientes de aquello que estamos cambiando, lo cual, pues, evidentemente, lleva un ciclo de tiempo y una inversión económica mayor, porque unos costes mayores, porque tenemos que hacer una prueba de regresión del conjunto antes, porque estamos desplegando un único entregable y tenemos que probar el entregable entero antes de estar seguros de que no estamos llevando ningún error a producción que evidentemente vaya a poner en riesgo el funcionamiento del proyecto o del negocio que estemos intentando solucionar. Acerca de los microservicios que también plantean sus propios problemas, pues podemos hablar, por ejemplo, de que los microservicios a la hora de empezar un proyecto plantean problemas de necesidades dentro del equipo, de división de responsabilidades dentro de un equipo. Es verdad que los microservicios suelen ser poco recomendables a la hora de iniciar un nuevo proyecto, sobre todo con equipos pequeños de personas, porque exigen una compartimentación de las responsabilidades de cada uno de los módulos que hacemos. En cierta medida, a veces también una cierta duplicidad de responsabilidades, porque diferentes módulos con diferentes funcionalidades pueden tener en común que necesitan el mismo tipo de pruebas, por así decirlo, también el mismo tipo de estructura o de interacción con frameworks comunes que deben ser resueltos y codificados de forma paralela, pero también duplicada. Pero también es cierto y es necesario mencionar que los microservicios ofrecen otras ventajas, como por ejemplo, a la hora de desplegar, podemos estar más seguros o más confiados en el hecho de que cuando estamos desplegando, como se ejecutan en procesos separados, en unidades independientes, podemos cambiar solo aquella unidad que ha sufrido modificaciones para adaptarse a nuevos requisitos del proyecto para ofrecer nuevas funcionalidades sin afectar a aquellas que no deben verse afectadas porque están corriendo en procesos aparte y no han sufrido modificaciones en su funcionalidad y no tendrían por qué verse afectadas. Bueno, ya hemos hablado un poquito de las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Quería abundar un poco más en las ventajas de empezar de nuevo con el monolito, abundar un poco en las ventajas del monolito. Es ampliamente recomendado siempre cuando se inicia un proyecto con poca disponibilidad de recursos, utilizar la aproximación de primero monolito a la hora de estructurar el entregable de software que queremos ofrecer a nuestros clientes, porque ante una hoja en blanco en la que queremos satisfacer unos determinados requisitos, el monolito es mucho más simple de desarrollar y de desplegar, porque solo tenemos que preocuparnos de un único proceso de compilación, de un único proceso de prueba, de un único proceso de despliegue para un único entregable, un único proceso que está corriendo. No tenemos que preocuparnos de una infraestructura más compleja que no impida que varios procesos se comuniquen entre sí de forma eficiente, porque dado que toda la funcionalidad la estamos resolviendo con un único proceso, un proceso se comunica entre sí con un
idealmente con un flujo único de ejecución y no necesita coordinarse con otros procesos ni establecer un orden estricto de ejecución y de uso de recursos para llevar a cabo esa funcionalidad, sino que la propia ejecución lineal del flujo del código, digamos que garantiza ese orden y esa coherencia en el acceso a los datos. Todo ello supone una mucha menor sobrecarga técnica inicial, porque evidentemente no tenemos que sentarnos a diseñar una arquitectura ya dividida en diferentes procesos que tengan que coordinarse entre sí y resolver de forma aislada e independiente determinadas funciones, cada uno de ellos, asegurándonos de que la suma de funciones resueltas por cada uno de ellos satisfaga las necesidades globales del proyecto que estamos atendiendo. Es verdad que a la hora de la depuración, cuando aparecen problemas y queremos depurar nuestro código y la ejecución del mismo para intentar encontrar la raíz del problema, es mucho más fácil hacerlo dentro de un monolito porque solo tenemos que atender o enganchar nuestro entorno de depuración contra un único proceso y podemos, en cierta medida, olvidarnos de fallos comunes como puedan ser pues, condiciones de carrera, coherencia de los datos, problemas de infraestructura, APIs incompletas o mal resueltas. APIs son contratos de comunicación, es una forma de establecer cómo los diferentes procesos en los microservicios se comunican entre sí. Esos contratos pueden estar mal definidos o ser insuficientes y estar causando potencialmente problemas a la hora de entregar la funcionalidad que queremos. Es mucho más sencillo enfocarse en un único proceso y seguir un flujo de ejecución lineal que paso a paso nos pueda llevar a encontrar la raíz de un problema determinado cuando lo estemos buscando, cuando estamos usando un monolito, porque solo hay un lugar donde mirar, por así decirlo. Evidentemente, pues como hemos mencionado antes, alguna de las desventajas es pues, la escalabilidad, que se viene limitada por las capacidades del hardware que esté disponible en el momento en el que pretendemos escalar nuestra solución de software a las nuevas necesidades que puedan surgirle a nuestro cliente. Y en cuanto a los microservicios, pues bueno, la mayoría de las ventajas de los microservicios vienen a solucionar aquellas desventajas del monolito, pues empezando, por ejemplo, por la escalabilidad. Cuando hemos sido capaces de diseñar una arquitectura de software que divide el problema o los requisitos de nuestra aplicación o de nuestro proyecto en diferentes módulos independientes entre sí que se comunican y que se coordinan o cooperan entre ellos para satisfacer las necesidades globales. Cuando tenemos una necesidad de escalabilidad en un módulo concreto de ellos, por ejemplo, que tengamos una atención al cliente en una página web que de repente sufre un incremento de la demanda cuadrático, por ejemplo, en el tiempo, podemos optar por, sin afectar al resto de funcionalidades que no necesitan de esa escalabilidad, podemos optar por, ya que tenemos una arquitectura pensada para coordinar varios componentes entre sí, incluso del mismo tipo, pues desplegar una nueva instancia de dicho módulo que nos permita atender a la carga adicional que estamos no sufriendo, sino recibiendo por parte del mercado, de los clientes de nuestro proyecto. Como otra de las ventajas, aunque es una ventaja más a medio plazo que a corto plazo, la de poder posibilitar un despliegue mucho más rápido y segmentado. Evidentemente, cuando estamos intentando satisfacer las necesidades de nuestro proyecto a través de módulos independientes, podemos plantear el despliegue de nuestra solución de software de forma independiente para cada uno de esos módulos. Es decir, que el módulo que satisface una determinada funcionalidad puede desplegarse o verse actualizado sin necesidad de requerir ni un reinicio, ni un redespliegue, ni una adaptación de otros módulos no relacionados con aquella funcionalidad que queremos desplegar. Es cierto que esto ocurre a medio plazo
porque a corto plazo plantear el despliegue de una aplicación segmentada o basada en microservicios exige de un mayor conocimiento técnico, de una mayor planificación, porque evidentemente el tener una infraestructura de diversos componentes que tienen que coordinarse entre sí, que mantener una coherencia de ejecución, requiere de una planificación mayor y más compleja. Entonces, bueno, requiere una inversión mayor en tiempo y en dinero a corto plazo, pero evidentemente nos va a ofrecer a largo plazo ser capaz de ser mucho más flexibles y ágiles a la hora de resolver problemas concretos dentro de nuestra solución de software para nuestros clientes, porque podemos resolver o ampliar determinada funcionalidad sin necesidad de emplear tiempo en probar la integración extensivamente e intensivamente con otros módulos que a priori no deberían verse afectados. Otra de las ventajas que ofrecen los microservicios es que podemos tener una mayor especialización de los equipos en módulos específicos. Esto quiere decir que una de las ventajas de los microservicios es tener diversos componentes independientes entre sí, y esto también significa que cuando tenemos una estructura en la que los componentes para cooperar entre sí están utilizando, por así decirlo, un idioma común o una especie de contrato a priori de cuáles o de interfaz de cuáles son los productos que ofrece un módulo y los que consume otro módulo para interactuar, comunicarse y cooperar entre sí para lograr una meta común. Lo que hace esta arquitectura previa del software es desacoplar la necesidad de un entorno, de un lenguaje o de un framework determinado para toda nuestra aplicación. Podemos, por ejemplo, elegir que determinada parte de nuestra solución, de determinado módulo, sea escrito en un lenguaje totalmente distinto al de, por ejemplo, un módulo que se encargue de ofrecer las páginas web que pueda necesitar nuestro proyecto, nuestro cliente de cara al usuario final. Es decir, podemos decidir tener por un lado un módulo que haga el acceso y el mantenimiento de los datos en una base de datos, por ejemplo, que esté escrito en cualquier lenguaje, que ofrezca un conector de base de datos, Java, C, Django, lo que prefiráis. Y por otro lado, podemos tener otro módulo que sea el que se encargue de servir las páginas web, que interactúe con este primero, escrita en cualquier otro lenguaje. Ruby on Rails, Vue, Angular, lo que queramos. Podemos desplegar en otro lado, siempre y cuando ambos cumplan con esa interfaz, ese precontrato que tienen en común y que necesitan para poder colaborar entre ellos. Teniendo esta división, pues parece lógico que podamos contar con equipos altamente especializados en cada una de las tecnologías o de las diferentes tecnologías que estamos usando en nuestro proyecto, no necesitando un único equipo, pues igual en cuyos profesionales tengan que tener unas competencias bastante heterogéneas, ¿no? O bastante amplias para poder ser capaces de ofrecer el servicio necesario para llevar a cabo nuestra aplicación, nuestra solución de software. Bueno, alguna de las desventajas que también las tienen los microservicios es que evidentemente requieren de una infraestructura bastante más compleja. El hecho de tener diferentes procesos que tienen que colaborar entre sí para ofrecer la funcionalidad total requiere de una infraestructura que sea capaz de mantener una comunicación eficiente en todo momento entre todos ellos, porque en el momento en el que falle la comunicación entre alguno de nuestros componentes, estamos poniendo en riesgo el debido funcionamiento o el funcionamiento coherente de nuestra aplicación. Evidentemente, también a la hora de necesitar una infraestructura tecnológica más compleja y que de alguna forma, al estar ofreciendo diversos procesos, también existe una cierta duplicidad en el uso de recursos,
por cada uno de ellos, porque evidentemente hay recursos que son comunes a todos los procesos o a todos los programas informáticos, pues el uso de memoria, de CPU, las necesidades de disco, el uso que se hace por parte de las llamadas que se hacen en el SO, etcétera. Pues evidentemente al estar duplicando eso de alguna manera, estamos incurriendo en tener algún coste, los costes operativos algo más altos. Evidentemente también una infraestructura más compleja requiere de mayor inversión en la monitorización, una mayor inversión en las redes que interconectan los diferentes módulos, porque evidentemente gran parte del éxito de la eficiencia de nuestra aplicación vendrá determinado del hecho de poder disponer de una infraestructura bien monitorizada y bien capaz de mantener esa efectiva comunicación entre los diversos componentes de nuestra aplicación. Y luego ya en el lado un poco más técnico de las desventajas, es evidente que la necesidad de un sistema de mensajería entre los diferentes componentes de nuestra aplicación añade cierta latencia a la ejecución de los procesos necesarios para llevar a una determinada tarea. Es evidente que no lleva el mismo tiempo, no es el mismo el coste en tiempo ejecutar unas llamadas locales o un proceso de ejecución lineal dentro del mismo proceso, dentro de la misma máquina, por el principio de espacialidad, el principio de espacio temporal, de localización espacio-temporal. Es mucho más rápido ejecutar una cosa, algo que está disponible dentro de la misma máquina, aunque tenga que hacer llamadas a diferentes partes del mismo proceso, que evidentemente tener que componer, mandar un mensaje a través de la red, asegurarnos de que llega, corrección de errores, entender ese mensaje, traducirlo internamente al idioma que entiende el otro módulo y proceder a la ejecución. Eso añade latencia a la ejecución de nuestras tareas o nuestros procesos. Bueno, así brevemente quería daros algunos ejemplos prácticos del uso de una y otra infraestructuras. Bueno, pues seguro que muchos de vosotros ya conocéis un ejemplo muy famoso de, de una pieza de software con una arquitectura de monolitos, el kernel de Linux. Es el ejemplo clásico en el que se integra una base de código que, a pesar de estar muy bien definida en diferentes módulos o subestructuras dentro de sí, se ofrece como un único ejecutable. Es decir, el kernel de Linux es un único proceso que se ejecuta en cada una de las máquinas. Y la justificación para utilizar una arquitectura de monolito pues viene dada por las ventajas que hemos expuesto antes. Evidentemente, el monolito es mucho más eficiente. Las llamadas internas dentro de un monolito son rápidas y directas. Entonces, una de las principales necesidades del kernel de un sistema operativo, evidentemente, es que haga un uso eficaz y eficiente de los recursos de la máquina en la que se ejecuta. Una necesidad clara de alta cohesión. El kernel coordina el hardware y el software a nivel crítico, entonces necesitamos, tener muy controlado el contexto en el que se está ejecutando, tener muy controlado una alta cohesión de los datos que necesitamos para que el kernel necesita para llevar a cabo sus funciones. Entonces, el resultado de usar una aproximación de monolito en el kernel Linux es la integración en un único sistema que mejore la estabilidad y el rendimiento de nuestras máquinas, y de ahí usar esa aproximación. Hay otros sistemas operativos que en el pasado han intentado optar por ofrecer un core basado sí, en microservicios, aunque en el ámbito de los sistemas operativos suelen recibir el nombre de microkernels, que son la ejecución de varios procesos separados entre sí, que en conjunto, dada a través de la cooperación entre ellos, pues ofrecen la funcionalidad total y única de un único kernel, como lo entendemos. Podéis revisarlo, hay algunos por ahí, hay ejemplos como Plan 9. Y bueno, es verdad que ofrecen algunas ventajas, como son, por ejemplo, una mayor resiliencia entre fallas de determinadas partes del kernel, por ejemplo, la gestión de red. Pongamos que la parte del kernel que gestiona la red tiene algún problema por el hardware,
derivado del hardware y bueno, eso en algún kernel monolítico podría causar pues el fallo total del sistema operativo, porque evidentemente cuando falla el proceso que lo gestiona todo, se cae y ya no está disponible, la máquina no puede seguir funcionando. Y en algunos sistemas que utilizan microkernels para ello, pues es una cuestión solo de que si el resto de componentes del sistema, de microcomponentes del sistema operativo son capaces de continuar funcionando, sean capaces de mantener la funcionalidad de la máquina lo suficientemente operativa como, por ejemplo, reiniciar aquel componente que se ha estropeado o para permitir al usuario seguir trabajando, aunque sea sin esa funcionalidad que ya no está disponible por la falla de ese microkernel. Bueno, pues en cuanto a los microservicios, también hay varios ejemplos prácticos. Bueno, uno muy famoso es el de Netflix. Evidentemente, la necesidad de escalar rápidamente, tanto hacia arriba o hacia abajo, rápidamente, para atender a la demanda de los usuarios de Netflix, pues hizo casi imperativo desde el primer momento que diseñaran una arquitectura o un software basado en una arquitectura de microservicios que fuera capaz de adaptarse con agilidad a las necesidades casi siempre crecientes de los usuarios de Netflix a lo largo de todo el mundo. Evidentemente, también una de las ventajas de los microservicios es que es bastante sencillo distribuir todos los diversos componentes que forman parte de su aplicación en diferentes localizaciones geográficas para atender de forma más cercana y por ello más rápida y probablemente más económica a las necesidades ya locales de los usuarios de Netflix en un momento determinado. También a ellos les facilitó la posibilidad de especializar rápidamente cada uno de los módulos y de los grupos que trabajan en ellos muy rápidamente en los diversos servicios independientes que conforman Netflix para streaming, para las recomendaciones, para la facturación, etcétera. También les hace mucho más resistentes ante determinadas fallas del servicio. Uno o varios componentes pueden fallar en una localización geográfica determinada y es tan sencillo como replicar ese mismo componente con otro proveedor de servicios en la nube en otra localización geográfica o quizás en la misma, pero con otro proveedor y permitir o continuar dando el mismo servicio sin interrupciones. Después de mencionar algunos de los ejemplos de uso de cada una de las arquitecturas, es verdad que en los últimos años se han dado casos en los que algunas de las empresas han cambiado su estrategia o su arquitectura de implementación de software. Esto ha sido debido, bueno, pues que siempre, quizás es uno de los objetivos también de esta charla, que es un poco daros una perspectiva de para qué sirve cada uno de ellos y qué solucionan mejor cada uno de ellos, porque es muy importante que ante un nuevo proyecto, antes de elegir cualquier otra solución tecnológica, y una vez dadas las necesidades de nuestro proyecto, uno de los primeros pasos sea decidir la arquitectura, la forma en la que se va a ejecutar el software que va a satisfacer esas necesidades, ¿no? Y tiene que tener en cuenta no solo las necesidades actuales, sino las futuras de nuestro cliente o de nuestra plataforma para tomar una buena decisión. Porque aunque el título de este y muchos otros seminarios o artículos que podáis encontrar por ahí sea el de monolito versus microservicios, esto en realidad no es una competición, y tampoco es una cuestión de una elección de personal o una cuestión de creencias, sino que ambos arquitecturas de software son igualmente válidas, pero cada uno en su ámbito de aplicación correcto. Es decir, habrá soluciones, habrá proyectos en los que lo idóneo sea usar monolito por las necesidades que queremos resolver, incluso por la disponibilidad de recursos que tengamos, y habrá otros tantos que no solo las actuales, sino las necesidades futuras que podamos prever, llamen poderosamente a utilizar una solución basada en microservicios.
Y es muy importante que esta decisión se tome al principio de todos los proyectos, antes de iniciar ningún desarrollo, incluso antes de elegir ninguna tecnología, ningún lenguaje de programación, ningún framework a utilizar para implementar nuestro proyecto, porque evidentemente los lenguajes o frameworks vienen a solucionar necesidades específicas del desarrollo y cada uno de ellos puede estar más enfocado o haber evolucionado para sentirse o acoplarse mejor a una estrategia de desarrollo u a otra. Hay lenguajes bastante flexibles en este sentido, pero bueno, hay otros que nacen a veces con la vocación de resolver con mayor eficiencia em, las necesidades o las ventajas y desventajas que plantean cada una de las estructuras. Pero bueno, pues alguna de estas de las empresas que menciono a continuación no tuvieron quizás en cuenta esta dicotomía y estas ventajas y desventajas que ofrece cada una de las posibilidades de las arquitecturas, y tuvieron que cambiar a mitad de camino su estrategia con todo lo que ello conlleva. Am, bueno, en el caso del paso de microservicios a monolitos, que también ha ocurrido, se da el caso de Basecamp. El equipo de desarrollo de Basecamp notó con el tiempo que la complejidad técnica asociada con los microservicios estaba ralentizando el desarrollo. Ellos tienen una necesidad de desplegar nuevas funcionalidades que iba por encima de las capacidades de su equipo para resolverlas a la vez que mantenían esa arquitectura basada en microservicios. Em, el hecho de requerir una infraestructura técnica compleja es verdad que estaba requiriendo o les estaba causando un aumento de costos de mantenimiento que no podían emplear en avanzar más rápidamente en las funcionalidades em, que querían poner a disposición de sus usuarios. Entonces optaron por una solución de lo que se vino a llamar un monolito modular, perdón. Estructuraron todo el código que tenían, que ya estaba creado alrededor de la idea de desplegar diferentes microservicios, perdón, alrededor de una base de código única que sufría de un proceso de compilación que producía un único ejecutable que satisfacía todas las funcionalidades que Basecamp quería ofrecer a sus usuarios. La lección que se extrae del caso de Basecamp es que, dado el ámbito, el alcance limitado de la solución que ellos querían ofrecer y el equipo pequeño del que disponían, quizás en el momento de diseñar la estrategia o la arquitectura para su software, deberían haber optado por la simplicidad del monolito, porque hemos hablado antes que una de sus ventajas es que en las tareas iniciales de desarrollo es mucho más ágil ir a por un monolito que a por los microservicios, porque no requiere de esa planificación tan compleja y avanzada de la infraestructura de comunicaciones y de la división de responsabilidades entre cada uno de los diferentes módulos. Hablando del caso de Shopify en su migración o en su vuelta de los microservicios hacia el monolito, se dieron cuenta de que en ciertos componentes internos de su oferta de funcionalidades surgía la necesidad de una alta coordinación entre los diferentes servicios, lo que causaba, cierta latencia, hacía que el programa o el software fuera más lento, porque evidentemente el tiempo de comunicación ralentiza el procesado de una determinada funcionalidad, y a la hora de hacer una depuración necesaria para solventar los bugs que se iban encontrando, pues vieron que el hecho de tener una arquitectura de varios microservicios dificultaba bastante la tarea de depurar, porque evidentemente tienes que ser consciente de qué está haciendo cada uno de los servicios de forma asíncrona e independiente en cada momento. Y bueno, pues eso, todos los que desarrollamos sabemos que es bastante fácil perderse en
en diversos procesos que están ejecutando tareas sin esperarse los unos a los otros. No sabemos cuál es el flujo de los datos, qué está ocurriendo y cuándo. Entonces, se dieron cuenta de que depurar llevaba mucho tiempo, que causaba muchos costes, que ralentizaba el tiempo de respuesta ante los fallos que se encontraban y que en realidad no tenían la necesidad de tener una arquitectura basada en microservicios para satisfacer las necesidades del producto que ellos quieren vender. También hay el caso contrario. En Netflix, en un primer momento, Netflix, Twitter y Amazon en primeros estadios, haciendo un poco uso de esa premisa que contaba antes del monolith first, primero ir a por el monolito, queremos ir a por la simplicidad en nuestro software para avanzar rápidamente. Bueno, pues en una primera etapa de su desarrollo optaron por monolito y bueno, pues tanto en el caso de Netflix como de Amazon vieron que evidentemente pues al final son negocios que escalaron o explotaron con mucha violencia, con mucha rapidez y claro, el monolito que tenían desarrollado pues no soportaba rápido crecimiento en usuarios y pues la expansión internacional que pues a veces cuando queremos hacer usos de soluciones basadas en la nube que nos desacoplen del concepto de localización geográfica a la hora de proveer nuestros servicios, pues es más difícil integrarse cuando tenemos un software basado en una arquitectura de monolito. Así que bueno, pues optaron con la solución partiendo de una base de código más o menos ya modular y más o menos preparada para la división en diferentes procesos ejecutándose de forma separada, aislada e independiente, pues crearon una infraestructura que les permitiese comunicar esos módulos a través de mensajería y atender y que cada uno de ellos de forma independiente pudiesen atender a las demandas de los diferentes sectores en los que estaba basado su negocio. Pues la lección que aprendieron, bueno, pues como he mencionado antes, a veces debido a la disponibilidad de recursos que tenemos al inicio de un proyecto y igual a la falta de previsión del crecimiento de nuestro producto en el futuro, nos hace pensar que lo idóneo es ir a por un monolito porque queremos avanzar rápidamente y porque no vamos a tener un crecimiento exponencial en la demanda de nuestro producto. Apostamos por un monolito para intentar reducir costes y bueno, pues el mercado nos sorprende o sorprende a nuestro cliente y va por un lado en el que el monolito no es la forma ideal para crecer y poder satisfacer esa demanda. Como reflexión final sobre las migraciones entre los microservicios y monolitos, bueno, pues daros el ejemplo de que hay muchas empresas como Uber que están optando a día de hoy por estrategias híbridas que lo que hacen es mantener un núcleo monolítico para alguna de las partes esenciales y áreas más críticas en cuanto al tiempo de respuesta y ofrecer una especie de galaxia o de satélites de componentes estructurados en microservicios alrededor de ese núcleo monolítico que ofrecen algunas funcionalidades que son menos críticas en cuanto a su disponibilidad o tiempo de respuesta y que pueden ejecutarse de forma independiente a ese núcleo monolítico. La clave que se extrae o el ejemplo, la lección última de todos estos ejemplos de empresas que han tenido que cambiar de estrategia, pues es que es muy importante que en las fases iniciales de cada proyecto intentemos entender las necesidades actuales y futuras y no adherirse a una técnica o a una tendencia ciegamente solo por el hecho de pues, que es una tendencia, es una moda, es algo incluso que depende solo de las capacidades o el conocimiento técnico del grupo que ya tenemos disponible, sino que hay que sentarse e intentar prever el futuro y es intentar escoger sin formar parte de un acto de fe o de creencias, intentar escoger aquella solución que creamos que se adhiere mejor o que se acopla mejor
no solo a las necesidades que tenemos que satisfacer hoy, sino a las que pueden venir en el futuro. Si tenemos un negocio que queremos internacionalizar o que creemos que estamos abriendo un mercado no explorado aún y que puede explotar en cuanto a la demanda, al número de clientes, pues debemos tener en cuenta, muy en cuenta la escalabilidad, no solo de nuestro software, sino de el equipo que va a tener que desarrollar ese software. Cuando tenemos un software bien compartimentado en diferentes módulos que pueden funcionar y desarrollarse de forma independiente, es mucho más sencillo hacer crecer o crear nuevos grupos de profesionales que sean capaces de desarrollar igualmente, de forma igualmente independiente cada una de las áreas o módulos de nuestro software y adaptarnos rápidamente a los cambios en el mercado de nuestro proyecto o de nuestro cliente. Bueno, pues como conclusiones a toda esta teoría, quería elegir estos 3 puntos. El primero de ellos, que lo he mencionado anteriormente, es que no hay una solución universal, que no debemos adherirnos a algo como un acto de fe o de creencia personal. Cada una de las arquitecturas tiene sus ventajas y tiene sus desventajas y dependen totalmente del contexto del proyecto, del tamaño del equipo, de los recursos que se tengan disponibles ahora o que se puedan tener disponibles en el futuro y evidentemente de los objetivos del negocio que quieres solucionar con el desarrollo de ese software. ¿Cuándo deberíamos elegir un monolito? Por hacer una recapitulación, pues en mi opinión debería elegirse un monolito cuando tenemos proyectos pequeños o están en etapas iniciales donde la simplicidad es crucial. Necesitamos avanzar rápido, necesitamos una arquitectura simple, queremos depurar todos los problemas que nos encontremos lo más rápido y eficazmente que podamos. Vayamos a por el monolito, porque el tener un único proceso simplifica mucho las tareas. Evidentemente, proyectos pequeños, tenemos equipos reducidos. En equipos reducidos, la comunicación y el despliegue es mucho, mucho más ágil que en equipos más grandes o en equipos compartimentados en los que hay procesos de comunicación entre ellos que evidentemente introducen complejidad al desarrollo. Y cuando tenemos muy claro que nuestro software va a ejecutarse en entornos con baja demanda de escalabilidad o sin una necesidad de actualizaciones frecuentes. Es decir, hemos hablado antes de las dificultades en el despliegue de monolito. Las dificultades son que tenemos que hacer unas pruebas fundamentalmente, tener que hacer unas pruebas de regresión completas sobre el conjunto de la funcionalidad de nuestro software, se haya visto la funcionalidad o no afectada por nuestros cambios. Eso lleva más tiempo, tiene más costes. Entonces, evidentemente, cada actualización tiene ese pain point que es el de tener que probar el conjunto del software antes de poner en marcha esa actualización. ¿Cuándo deberíamos elegir los microservicios? Pues bueno, en contraposición al monolito, pues en aquellos proyectos que ya sabemos desde un punto inicial del proyecto que van a requerir de una alta escalabilidad o podemos prever que su demanda va a crecer a corto, medio o largo plazo de forma exponencial. Debemos ir a por el microservicio sin ninguna duda. Cuando nuestro producto requiere de resiliencia, de resistencia ante los fallos y tener una rápida recuperación ante errores. Y evidentemente también cuando tenemos a nuestra disposición equipos grandes, bien distribuidos, ya bien compartimentados, con una lógica de comunicación, con unos procesos de comunicación eficientes entre ellos. Debemos apostar por los microservicios porque seremos capaces inmediatamente de distribuir y paralelizar el trabajo de desarrollo entre ellos. Y bueno, por último quería hablaros de algunas de las tendencias emergentes, como son, en el caso que os he comentado antes de Uber, pues tener algunos monolitos modulares que ofrecen una solución intermedia, es decir, tener aquellas funcionalidades que forman parte del núcleo crítico y de alta eficiencia que necesitamos para nuestra solución. Usan una estructura, una arquitectura, una estrategia de monolito.
y alrededor de ellos para ofrecer alguna de las funcionalidades que entendemos como adicionales u opcionales, que no tienen esa necesidad crítica de resistencia ante errores y de ofrecer la máxima eficiencia en la respuesta, ofrecer soluciones basadas en microservicios. Así que, bueno, pues esto sería todo por mi parte. Sé que ha tomado algo más de tiempo del que tenía previsto. Pero nada, os agradezco vuestra atención y vuestra paciencia. Em, Me gustaría preguntaros si tenéis alguna duda, algo que queráis discutir así brevemente o alguna opinión que dar al respecto. Parece que no. Bueno, pues nada, pues para concluir, quería agradeceros a todos el tiempo, a vuestra asistencia. Espero que esta pequeña charla os haya servido y os sirva en el futuro para cuando os veáis involucrados en este tipo de decisiones, en decidir qué arquitectura usar para el software de vuestros proyectos, pues podáis opinar argumentadamente y toméis la mejor de las decisiones y os vaya muy bien y os evite muchos problemas a medio plazo. Muchas gracias a todos, ha sido un placer, espero veros pronto de nuevo en otra charla en el futuro y nada, desearos un gran día a todos.